Estás viendo Política TV. Ok, señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinestesia, el programa número 1 de cine, un programa especial para todos ustedes, para los cinéfilos amantes del cine. Hoy veremos, como en todos los capítulos, el detrás de cámara, los datos anecdóticos, los datos curiosos de directores, de productores, pero para ello tengo, por supuesto, a mis grandes panelistas. Un aplauso, por favor, a la señorita Lía Rolón. Fuerte ese aplauso. Hola, hola. ¿Cómo estás, señorita Lía? ¿Todo bien? Muchas gracias. Otro programa más acá fielmente por hablar de nuestras películas preferidas dentro de todo. Así que exactamente. Bien, perfecto. Y por supuesto por acá tenemos por mi otro lado al señor, al único, al grande, al hermoso Diego Olivers. ¡Fuertes aplausos! Bueno, aquí estamos preparados para un nuevo capítulo de Cinestesia. Extrañaba este momento de la semana donde nos juntamos a hablar de cine. Bueno, aparte la reunión de pauta. Exactamente. Oye, pero hoy tenemos un tema pero espectacular, espectacular. Bueno, sin desmerecer también el tema del capítulo anterior, que también estuvo pero realmente fenomenal. Si quieres revivir el capítulo anterior, lo puedes buscar en la página de Facebook de Política TV, como politicatv.cl. Bueno, nos vamos a introducir al tema que nos convoca hoy. Lía, por favor, cuéntanos más sobre este espectacular tema de hoy. sí, para este segundo programa, como comentábamos recién, decidimos hablar de algo muy emergente que estuvo en estos últimos años, que fue realmente una sorpresa para todos. Pero vamos a empezar con la primer película, ¿no? Ya ahí se van a poder ir imaginando un poquito por el camino en el que vamos, pero sería It. Hoy nuestro programa se va a basar enteramente en It, pero para comenzar vamos al It original, ¿no? Sabemos que este It comenzó siendo como una novela, no escrita por este escritor estadounidense que se llama Stephen King. Y bueno, en sí lo que resume esta novela de It es que cuenta la historia de un grupo de 7 niños aproximadamente que son como aterrorizados, ¿no? Por este payaso malvado, que es un monstruo que en sí como que se alimenta del miedo de ellos y es como que planea por ese lado la novela, ¿no? Para hablar un poco en reversa de lo que se trató allá en sus inicios, es una miniserie, se la produjo como una miniserie, de una temporada con 2 capítulos nada más, en el que en total se lleva como en 3 horas y 13 minutos más o menos de duración en total, ¿no? Pero originalmente el proyecto estaba planificado como para más capítulos, creo que eran aproximadamente de 8 capítulos, pero en eso como que a la ABC, que era la dueña en ese momento de la producción, no le pareció mucho. Entonces ahí su escritor, que en ese momento era Cohen, lo tuvo que como que reducir a las subtramas y ver y acomodarla un poco a lo que estaba pidiendo la ABC. Y entonces, como a principios de los años 90, ¿no? Fue filmada la primera película de It. En aproximadamente se dice que como en 3 meses la terminaron de filmar. Y ahí fue, ¿no? Como salió estrenada en noviembre de ese mismo año. Entonces fue también un lujo porque solo creo que hubo como 30 millones solo de espectadores para el estreno. Entonces eso estuvo muy bueno para arrancar con esta primer película de It, que fue todo un éxito, ¿no? Porque le tenemos ahí, en ese caso, a Pennywise con Tim Curry, que es el gran... para todos nosotros, ¿no? Sí, pues el icónico. Sí, el Tim Curry la hizo, pero espectacular para todos nosotros. La primera película hasta me costó verla completa, nunca la pude ver completa, recién ya un poquito de más de edad la pude ver, pero en sí, bueno, la trama, la historia está muy bien planificada, sabemos que tiene 2 periodos diferentes. El primero en donde se cuenta un poco el enfrentamiento que tienen estos niños con este payaso, para los que no están sabiendo mucho, que se llama Pennywise, que le tienen por ese nombre. Este primer encuentro surge en los años 60 dentro de la película, y el segundo encuentro, que ellos ya de más adulto, surge en los años 90, ¿no? Que como que van por esta segunda vez como a derrotarlo de nuevo, del resurgimiento de esta criatura llamado Pennywise. Entonces dentro de eso como que creó como un hito muy importante dentro de la historia cinematográfica, y queríamos presentarlo para hoy para poder desarrollarlo un poquito entre nosotros y ver, ¿no?, cómo fue avanzando con esta nueva película de Andy Muschietti, ¿no?, el argentino director que de la segunda película icónica dentro de este 2017 como el remake,
que fue producida por New Line Cinema. Entonces, esta vez el presupuesto sí ya aumentó un poquito más, de 35 millones, pero de la cual ya se recaudó más de 700 millones de dólares. Entonces fue realmente como que un boom dentro del remake. No dejó nada que desear, porque a mi parecer, una película que la disfruté muchísimo, y desde hace rato como que se venía dentro de esta historia, ¿no? Se venía pasando la oportunidad de poder hacer este remake con varios directores. Se anuló, hubo una historia medio rara ahí, como que no lo quisieron pasar para que se haga, había como la duda de a quién entregarle, de no cometer este error de hacer este remake. Porque hubo un lapsus de alrededor de unos 7 años en que se estuvo preparando la película. La producción, de hecho, hubieron muchos actores que fueron considerados para los papeles tanto principales como secundarios, pero la producción se demoró tanto en siquiera entrar a concretar. Hubieron muchos que su edad avanzó, entonces ya no podían interpretar el personaje para los que fueron considerados, y otros simplemente su agenda se llenó y dijeron, no, ¿sabes qué? Estoy en otro proyecto, ya como que ya no, era como el cuento de Caperucito, perdón, de Pedrito y el Lobo, como que, no sé, ahora sí va, pero no iba, ahora sí va. Entonces fue un rodaje que se demoró mucho en concretarse, pero cuando se concretó, bueno, no quedó nadie con gusto a poco. Oye, yo vi este espectacular remake que hicieron de la película It. Claro, yo ya tenía como todos teníamos como en el inconsciente colectivo el payaso antiguo, el de Tim Curry. Sí. ¿Cachai? Claro, porque muy, muy buen papel se mandó. Y claro, y estaba la expectativa de que quizás no iba a ser tan bueno el actor que lo interpretara, o no iba a terminar siendo un resultado tan bueno, pero para mí parecer, yo creo que fue espectacular el remake, el actor nuevo, se la jugó, el trabajo que hizo, pero espectacular. Oye, amigo Diego, pero esta película tiene un director muy particular, ¿no? Exacto, esta película fue dirigida por Andy Muschietti. Como comentaba nuestra compañera Lía, es su coterráneo. Oye, pero aclaremos algo, porque hay mucha gente que le dice Muschietti. ¿Cuál sería entonces el apellido, la pronunciación correcta? La pronunciación correcta. Muschietti. Muschietti. Sí, porque originalmente dentro de lo que es el italiano, que creo sería, la CH se pronuncia como Q, entonces vendría sonando como Muschietti. En sinestesia no solo aprende de cine, también aprende. También de cultura y pronunciación y lenguaje. Va por ahí. Bueno, Andy Muschietti es un productor, director, asistente de director, storyboardista también, que ha desarrollado tantos papeles dentro del cine para llegar a su cúlmine, y yo creo que se merece el éxito de su carrera, porque él se ha sacrificado mucho para llegar donde está, pero siempre disfrutando lo que hace. Él lo dice en sus propias palabras, en innumerables entrevistas, y eso yo creo que le da también el carácter para poder tomar el proyecto que le planteen. Bueno, en la actualidad Andy tiene 47 años y él es, como ya les comentábamos, un director de nacionalidad argentina. Él estudió cine en esta ciudad, en Argentina, y desde muy joven comenzó a tomar varios proyectos audiovisuales, hacía pequeños spots para televisión en Argentina, para canales locales. Era como por ahí iba su rubro, por decirlo así, como de siempre, es ser una persona bastante creativa para generar ideas. Eso era lo que se le daba bien. Bueno, ya cuando sale de la universidad, en esa transición de lo que él termina su estudio, roda una película de corte independiente llamada Nostalgia en la Mesa 8, donde lo principal que más se le alabó fue su manejo del guión y de los personajes, donde cuenta una historia bastante simple, pero que abarca mucho drama y mucho manejo de los conflictos internos de los personajes. Que esto igual es difícil para un director, me imagino yo, que está comenzando, o sea, un guionista a lo mejor experimentado, puede que sea más fácil,
pero crear un conflicto interno de un personaje no es tan fácil como se imagina, y que el conflicto sea coherente y funcione. Entonces, claro. en cuanto a... Claro, no solo para agregar pero más que nada hablando, como dijiste, de que él como que comenzaba su trayectoria. Dijiste recién que él tampoco tenía como que muchas películas dentro de su currículum, por decirlo, pero tampoco estaba tan ajeno a la situación porque, bueno, en el año 96 él había como sido asistente de producción, ¿no?, de Evita, una gran película en Argentina. Y eso fue como que lo marcó. Yo creo que le dio también como ese enganche de poder darse a poder hacer algo más grande todavía. Y cuando produjo esta película en el 99, que la que habló recién de Nostalgia en la Mesa 8, entonces como que también lo como marcó como director dentro de todo lo que fue lo que él hizo, ¿no? Yo creo que por ese lado también va que él se haya animado a tanto, ¿no? Porque se le fue abriendo camino y el tipo supo tomarla. El tipo, le dije. El tipo. Busquete. Es mi primo. Claro, es tu primo, ¿verdad? El tipo. Claro, bueno, también Muschietti, como bien comenta la Liga, participó en televisión, perdón, en la excelente producción de Evita, pero él antes de eso, ¿cómo llega a conocer el círculo del cine? Es porque él trabajó en televisión haciendo publicidad, en donde también trabajó, y hasta el día de hoy trabaja con su hermana Bárbara, que ella es la productora. Ella se encarga de todo lo que es la producción, y yo creo que también se encarga de un poco más, porque me voy a saltar un poquito en la historia, pero cuando llegan a dirigir IT, ella también participa muy bien de lo que fue la construcción de la historia, de cómo manejar la historia. Y yo creo que, bueno, no sé si será tan así, pero es bastante difícil que los directores compartan su visión de cómo dirigir con alguien más. No sé si están de acuerdo conmigo. Claro. Sí, totalmente. Pero esa complicidad que tienen ellos dos, yo creo que se da porque vienen trabajando desde niños, desde adolescentes vienen trabajando juntos. No, entonces, encima, yo no estoy sabiendo muy bien de dónde, creo que por obvias razones Bárbara también se recibió en la misma universidad que Andy, ¿no? Que es la Universidad del Cine, que es una universidad muy prestigiosa dentro del ámbito de la cinematografía para lo que es Sudamérica. Entonces, si ellos, por ejemplo, se recibieron en los 90 y partieron juntos, creo que lo más lindo es tener una dupla de confiabilidad como productora dentro de lo que vos puedas hacer. Entonces sí, yo creo que eso fue lo que más también les animó a seguir, porque ella también dentro de lo que es todo ese ámbito, una crack como productora. Perfecto. Y eso los ayudó y los hizo crecer también mucho, ¿no? Cuando se trasladaron en el 2001, por ejemplo, a Barcelona, ¿no es cierto? Exacto, bueno, en el 2001 se trasladan a la ciudad de Barcelona con su hermana, donde trabajan principalmente en publicidad, en agencias publicitarias, trabajan, bueno, no especifica mucho dentro de la información que hay por ahí, en qué específicamente, solo que trabajaron mucho en publicidad, juntando recursos, pero si bien el talento que ellos tienen rápidamente los posicionó como la dupla de oye, claro, mira, ellos hacen estos comerciales, tú les pides esto y esto, te hacen campañas publicitarias, entonces sí, con esto ellos logran juntar capital y formar su propia productora. Y aquí es cuando logran juntar el presupuesto para mí, en lo personal, uno de los mejores cortometrajes de Andy Muschietti es Mamá, del 2008. Uh-huh. Lo comentábamos con Lía fuera de cámara, este cortometraje que cuenta... No sé si contar la historia, porque es un cortometraje que es muy bueno, que me gustaría que si no lo han visto lo revisaran, porque es bastante terrorífico. Sí, que se presentó más que nada, como dijo recién él, que se presentó como cortometraje primero. Entonces, yo creo que si salió en el 2008, ellos también como que dentro de esa producción, dentro de todo su trabajo como publicistas allá en Barcelona, pudieron lanzarnos esto. Pero sí es también de terror, entonces como que también ahí vos empezás a ver para dónde va la pista de camino de ellos como hermanos, porque como que empezó como terror y sigue yendo como terror, ¿no? La confiabilidad también que se le da en todo esto, lo que es el ámbito del terror, que no es nada fácil,
a pesar de que se puede manejar un poco el presupuesto, está bastante bien logrado dentro de lo que fue Mamá, por ejemplo. Y también tiene una historia ahí medio que involucra a niños, entonces que tiene algo que ver también con It, si podemos hablarlo y compararlo. Solo por ese lado tiene algo que ver. Entonces, Claro. por ahí va bien. Bueno, este cortometraje fue producido por los hermanos Musetti y fue subido a YouTube. Fue creado por la plataforma de YouTube. en Oye, el hay 2008. ¿Mm? un pequeño paréntesis, hay gente que pensaba que eran pareja, que eran marido y mujer, por el asunto del apellido, que en algunos países la mujer pasa a tener el apellido del Claro. sí. esposo, y eran realmente hermanos. Bueno, donde el cortometraje va al Festival de Cine de Sitges, donde aquí llega a las manos también de Guillermo del Toro. ¿Por qué es importante la carrera de Andy? Y bueno, en realidad de los hermanos Musetti, el director de cine y creador también de muchas películas de terror y responsable de mucho de la creación de los monstruos o maquillajes de terror, Guillermo del Toro, porque él incide mucho en como en la carrera de creación de Andy. Él pasa a ser su mentor. Se pone en contacto con Andy al ver el cortometraje, ya que a él, de palabras de Guillermo del Toro, le causó mucho miedo en las escenas del cortometraje cuando, voy a spoilear un poco, cuando se muestra el monstruo que se acerca hacia un personaje del cortometraje en la escena final. Es muy terrorífica esa parte, entonces como que él dijo, pero cómo está muy bien lograda. El Andy se ponen en contacto y se forma rápidamente una relación, como decía, de alumno-maestro para ir creando. Bueno, Andy también es muy conocido por su facilidad y talento para hacer storyboard y dibujar muy bien. Entonces, esa mezcla de un generador de monstruos más un dibujante es fenomenal. Entonces, fundamental también. Bueno, y aquí es donde pasan a llevar este cortometraje al cine, que es Mamá. Si bien la película en cuanto a económicamente no le fue mal, porque tenía un presupuesto de $15 millones y termina recaudando 146 millones, tampoco fue, la crítica no fue muy buena en cuanto en comparación con el cortometraje, porque el cortometraje era muy fiel a un terror independiente, en cambio la película era muy cinematográfica, definámoslo así. Estéticamente los planos eran muy lindos, entonces ¿dónde quedaba el terror del cortometraje, que era más con escenas poco saturadas? No sé si están de acuerdo conmigo, Lía, que conversábamos hace poco de eso. Sí, realmente sí, pero fue como que chocó un poco. A mí, por ejemplo, para empezar, me impresiona mucho la calidad para que se entienda más generalizado, de ojo que tiene Andy al momento de expresar una película de terror, porque eso como que influyó mucho entre Mamá y It, por ejemplo. Creo que con Mamá él lo reutilizó y creo que le absorbió totalmente a Guillermo del Toro, porque Guillermo del Toro, perdón, se me trabó la lengua. Casi le digo Guillermo del Toro. Para la señal internacional. Guillermo del Baco. Entonces a mí se me hace que como que él le supo absorber muy bien a Guillermo, porque él tiene una trayectoria también de terror dentro de su carrera que está muy buena, y eso se nota mucho también del crecimiento de Andy y de lo que él pudo reflejar, ¿no es cierto? Exacto. Y a eso nos vamos ya directamente en profundidad con lo que es la película de It y del tema de las locaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, Mesa, de lo que hablábamos también en estos tiempos, de cómo él pudo planificar bien y cómo pudo adaptar bien It a lo que es el presupuesto, ¿no?, de esta película con respecto a las locaciones. Exacto. Claro, pero mucha atención, porque si la gente aún no ha visto It, hay gente que quizás no ha visto It, tengan mucho ojo, porque aquí ya se viene el spoiler. De acá en adelante. Spoiler, de aquí en adelante ya hay un punto donde viene spoiler, así que si no lo has visto, si lo estás escuchando también en podcast, mucha atención, porque si no viste la película,
Esto es puro spoiler. Bueno, mucha atención a todas las personas que nos están viendo porque en esta sección vamos a estar spoileando. Se viene todo el spoiler de la película de It, así que si aún no ven la película, muy atento. Si nos está escuchando a través del podcast de Sinestesia o a través del programa, mucha atención con los spoilers. Amigo Diego, cuéntanos un poco más sobre todo lo que es locaciones de rodaje, elenco y por supuesto datos importantes de It. Bueno, claro, la película de It, capítulo 1, se rodó en Port Hope, esto es en Ontario, Canadá. Muchas de las locaciones están en Port Hope, que es la ciudad. También tiene que ver mucho con un tema económico y con un tema de estética. Porque recordemos que la película está ambientada en una época, en una transición desde los 80 a 90, ¿cierto? O ese es el lapsus de tiempo que va pasando, ¿cierto? Entonces, también la estética juega un papel importante en la película para que el espectador se pueda ambientar en la época, no solo con que los personajes lo digan la fecha, sino que tú con algo visual puedas establecer en qué época está, ¿cierto? Sí. Bueno, estas locaciones también son muy importantes porque como les comentaba, era muy costoso en un momento ambientar una locación donde están los estudios en Hollywood y también todo el equipamiento. Entonces lo que fue más conveniente en cuanto a la producción, ahí también es lo que decía Lía hace un momento, es el buen ojo que tiene la productora de la película para también tomar estas decisiones en conjunto, a lo mejor un equipo muy grande, porque para un rodaje de esta magnitud debe ser un personal gigante, o sea, Sí, solo totalmente. para mover la cámara son alrededor de 5 o 6 personas, entonces... Encima de trabajar y tramar todo para un país extranjero, porque eso también Exacto. cuenta mucho. Tenés que saber adaptarte, conocer bien lo que te conviene dentro de las locaciones que puedes pretender de ese país, que en este caso es Canadá. A todo esto, como dato de intervalo, la primera película It también se trabajó y se grabó en Canadá. Al igual que esta, la del remake del 2017, pero no es que tenga algo que ver ahí, que vamos a hacerla porque también la 1 se hizo ahí, sino que fue una decisión meramente también por coincidencia y porque les convenía, ¿no? Trabajar más el área de presupuesto y todo por ese lado les convenía a ella como productora, entonces ellos se tiraron más por Canadá. Claro, entonces también aquí es importante para los que a lo mejor no se manejan en este ámbito de cómo se lleva a cabo un rodaje, trasladar los equipos desde Estados Unidos a Canadá no era rentable. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Fue arrendar equipos en Canadá. En Canadá, claro. En Canadá, en una casa productora que arrienda los equipos, donde el equipo de Andy con Bárbara obviamente son los que operan estos equipos. Y obviamente los operadores, a lo mejor técnicos que tienen que ver con armar, desarmar, también se contrata gente del lugar. A lo mejor estos son datos que uno dice, pero ¿cómo? Bueno, eso es importante cuando se lleva a cabo un rodaje, donde se tiene que cuidar el presupuesto, porque si bien hemos hablado también en el capítulo anterior, más este capítulo, de cuánto a lo mejor se invierte y que también se gana mucho, pero no siempre es así. Entonces, no se puede apostar siempre a ganar. Exacto. Claro. No, y encima... sí, perdón. Adelante, Lía. No, yo hay como dato también dentro de lo que es el tema de las locaciones, ver un poco cómo va a manejar la historia. Todo esto también se ve previamente en lo que se llama como un pitch de presentación, que era lo que se tuvo que arriesgar Andy Muschietti dentro como director, que fue él el que lo dio. Entonces hay una historia ahí muy linda, muy extensa de ellos como experiencia, tanto para Andy como para Bárbara, de cómo pudieron llevar este pitch adelante para que se pudiera trabajar de la mejor manera la película, tanto en estética, película, trama, todo lo que te puedas imaginar, pero también en coincidencia con lo que es la locación donde más convendría. Entonces ahí sí volvemos a lo mismo, el trabajo como hermanos entre ellos tiene un buen, por así decirlo, feeling, y pudieron tramarlo de la mejor manera.
teniendo en cuenta que este pitch se tuvo que crear en 4 días, me parece que él solo tuvo esa oportunidad y lo creó, pero así, de maravilla entre los dos, y lo presentaron y pudieron como ganar esta oportunidad de poder hacerse cargo de la película, ¿no? Exacto, mira, ¿cómo llega IT, el proyecto IT, a las manos de los hermanos Musetti? Es porque Bárbara venía siguiendo el proyecto hace mucho tiempo. Como ya comentamos en el bloque anterior, este es un proyecto que tuvo muchos directores en consideración. Hubieron muchos directores que estaban interesados en... Entre ellos estaban los directores de Stranger Things. Exacto, Estaban interesados en hacerla... Claro, pero ellos no fueron tomados en cuenta por ser en ese tiempo, en ese momento, unos directores como no conocidos, ¿cierto? Que no tenían a lo mejor trabajos previos y ellos trabajan el guión de Stranger Things, bueno, y termina siendo una gran serie. Pero, claro. Entonces, ¿cómo llega el proyecto a las manos de los hermanos Muschetti? Es porque Bárbara venía persiguiendo este proceso, tanto porque ellos estaban interesados en el resultado, porque era una película que a ellos les traía algo nostálgico, donde es Stephen King. Aparte. Exacto, donde ellos, como adaptación de un film, es un sueño a lo mejor para muchos directores adaptar una novela, y más que de Stephen King, que las adaptaciones de Stephen King a la pantalla son variadas, pero no son todas las que él la aprueba. O sea, él dice, ¿me gustó o no me gustó? Entonces, como que es un peso tremendo. Hay películas que dice él estrechamente que fueron un asco en relación a su novela. Exacto, como el caso de El Resplandor, que no le gustó para nada. No le gustó para nada. Bueno, pero en cuanto, ¿cómo le llega el proyecto de IT? Ellos llaman a la productora que estaba a cargo del proyecto para consultar, que ellos estaban interesados en la película y podían hacer una propuesta. Y cuando ellos estaban en eso, le dicen a Bárbara, sí, nosotros también lo estamos comunicando con ustedes. De hecho, hoy habíamos llamado a su productora para agendar una reunión. O sea, el mismo día que Bárbara se comunica con la productora, a ellos también los habían llamado. Entonces se dio todo como el camino, ellos lo estaban buscando, ambos se estaban buscando, por decirlo de alguna forma. Entonces ellos llegan a Andy, le dicen que necesitan que presente un pitch y le dan solamente 4 días para hacerlo. Entonces Andy se pone a trabajar, tienen que volver a leer el libro. No me acuerdo cuántas páginas tiene, pero es el libro, el original. Ellos proponen tanto una visión de la historia, como también decía Lía, como una propuesta de presupuesto. Y aquí comienza ya como el de sí, no, yo creo que de la negociación de cómo llevarla a cabo. Al final, entonces, comienzan a trabajar el proyecto junto con la casa productora de IT y a llevar el rodaje a cabo, adelante. Y ahí es donde empieza ya a buscar los actores. Exacto. Sí, con respecto como a la construcción total de la película, yo como que la vi como que muy, muy bien manejada, hablando ya de IT, la remake totalmente en el año 2017. Para hablar un poco en cuanto al tema de los personajes, cómo fue creada estéticicamente, la profundidad en cuanto a lo que ellos decidieron, de qué tipo de... Sí, muy bien lograda. Muy bien lograda. Pensar que se basa en los años 80. Sí, a mí lo que más me atrajo es la dinámica de los actores niños. Es como que una característica muy profunda que le da a la película, mejor lograda incluso que la 1, obviamente tiene sus años de diferencia, pero... Es como que la dirección de actores fue espectacular. Yo me la recreí, la de todo el trabajo que hacen los chicos en cada escena. Es como que es muy creíble, como que lo bancas a muerte. Esta amistad que llevan entre ellos, ¿no? A lo largo de la película también está muy buena. Pero en sí lo que es todo el área de ellos, como expliqué, de actor y de dirección de actores, está muy bien lograda, pero no deja nada que desear tampoco a Pennywise. Que el tipo... venía ya con alguien que lo hizo muy bien,
Entonces yo dije, lo que tenía el tipo detrás de su espalda para poder crear algo o igual o mejor. Que Tim Curry era Sí, pedazo no, de actor. pero este que es un chico que yo tampoco lo vi mucho actuar, lo vi ya actuar en otras películas, pero no lo seguía tan de cerca. A Bill. Entonces, sí, a Bill. Bill se llama. Bill Skarsgård. Skarsgård, Ajá. ese. Y entonces a mí me gustó mucho el diseño de personaje que él eligió, porque en sí el actor propio también los va eligiendo, pero de lo que es la estética general, ese ojito medio desviado, Claro. no es la típica película de terror que tiene como trillones de dientes y por ese lado te quiere meter terror, no, es como que él eligió como personaje adentrarse mucho más a lo que es el área psicológica, ¿no? Y lo que se lleva como, vos decís, es una pavada, pero se lleva como el supremo de oro dentro de como que lo que es él como personaje, el detalle de la babita, terrorífica, cuando él se ríe o quiere meter miedo así, la babita esa que le cae. Vos decís, es una pavada, pero dentro de lo que cabe como personaje eso cuenta mucho, sin hablar del ojo desviadito, y dentro de todas estas características que lo crean a él como actor propio, que fue algo que él mismo fue construyendo, ¿no? Él lo adapta más o menos al personaje que él desea construir dentro de lo que ya conoce, dentro de lo que a él se le propone, hay como que siempre un personaje, y más si es así protagónico, él como que construye esto, ¿no? Y me gustó mucho todas estas pequeñas cosas que lo construyeron a él del lado bizarro, más psicológico dentro de lo que es una película de terror, y siento que eso estuvo muy bien lograda, sin hablar de los colores que tuvo la película, que creo que también tiene muchos tonos de lo que se asimila para los fans de Stranger Things, que pueden ahí verla, que tiene mucha correlación y que le va a gustar dentro de toda la estética de la película, que estuvo muy bien lograda en los cortes también, sin hablar de eso. Me encantó cómo se llevó específicamente el corte con él. Bueno, ya para alguien que puede visualizar un poco más ampliamente la película, se puede ver como para específicamente Pennywise, se llevaron unos cortes específicos para crear más este ambiente de terror, que también estuvo muy bien logrado dentro de lo que es esta remake. Espectacular. Oye, para ello también en esta sección tengo unos datos curiosos que quizá la gente no sabe. Por ejemplo, uno de ellos es que el director tenía ya en su mente visual cómo quería que se viera el personaje de It. Él había dicho que quería que se viera como una especie entre niño, con esa cabeza como de bombilla, sus dientes pronunciados como paletas y los ojos desorbitados. Y, es muy importante, el actor... este nuevo actor de It, el señor Bill Skarsgård, tiene la facilidad de poder doblar un ojo. ¿Sabían ustedes o no? Él tiene la facilidad. Hermoso, Sí, porque él tiene la facilidad de distorsionar que uno de sus suma ojos. mucho al personaje. Si no me equivoco, el ojo izquierdo. Lo puede distorsionar también, ahorrándose también la productora dinero en efectos especiales. Es interesante esto que tú decís porque eso se lo comenta a Andy, que había una escena que él le iban a desviar el ojo y él le dijo, no, pero si yo puedo hacer eso, ¿para qué vaya a invertir plata en algo que lo puedo hacer? Plata en algo que podía hacer eso. Bueno, y lo que también Lía creo que había comentado anteriormente, el asunto de que el director no quería que Pennywise, el payaso, se viera con los niños, como para mantener el asombro al momento de grabar la escena y que los niños realmente le tuvieran miedo. Uno de ellos llegó a llorar por cuando vio al payaso. Por el choque entre ellos, el primer choque. Oye, hay muchas escenas que el director quiso colocar, que eran escenas de la novela original, que él dijo, no, estas escenas tienen que estar, pero la productora también encontró que eran escenas muy costosas. Eran escenas que eran muy, muy costosas para hacer, que por eso las desecharon, más que nada por el tema monetario, más que porque fuera políticamente incorrecto, porque igual habían escenas que eran muy fuertes. Estoy hablando de la novela original del gran señor Stephen King. Oye, chicos, si les tengo que preguntar cuál es su escena favorita, ¿qué me dirían ustedes de la película? Lía. Una de las escenas que a mí más me gustó, que justamente tiene mucho que ver con esto que estabas comentando, es por ejemplo cuando, spoiler, esa ya habíamos avisado y avisa igual, sí. Pero en la parte donde ellos están con el ¿cómo se llama? Con el proyector, están con el proyector como ahí con los mapas y todas esas imágenes que aparecen,
que fue la primera, como conversábamos, la primera aparición de It dentro de la película, que fue también este primer encuentro entre Pennywise y los actores. Esa me parece espectacular, cómo manejaron ahí el tema del ambiente terrorífico, que en verdad no parece nada, es algo meramente psicológico lo que manejan en esa parte. Me gustó mucho los cortes, porque también manejan un Pennywise que se mueve rápido así, pero Sí. a pesar de que él se mueve rápido, también hacen bien los cortes para ir efectuando de que él es sobrenatural, que se mueve de otra manera, y eso me encantó. Creo que mi escena favorita vendría siendo esa, y que está muy bien lograda, creo que la disfruté muchísimo, y me tiraría por esa ahora, la primera. Genial. Diego Oliver, ¿tu escena favorita? Para mí, mi escena favorita, bueno, es la escena cuando... Es que mira, la escena favorita mía es la misma de la Lía, entonces tú... Me tiraba mi brea, está bien, ¿no es cierto? No, pero está bien, pero que la escena que a mí, la primera vez que vi esta película, la que me dejó impactado en idioma original, es la de Georgie cuando tiene el encuentro con Pennywise en la cloaca, cuando se ven a través. Esa es la mía. Esa es mi favorita, ya dale. Atención. Sigue. Es icónica. Exacto, es icónica porque también rescata muchos elementos de la novela, porque cuando viene bajando la cámara te muestra en qué esquina están, cómo se llama la esquina, y en la novela te lo especifican. Esa escena completa, desde cuando construyen el barco con su hermano, con Bill, hasta cuando llega a la escena que le cortan el brazo, es muy potente porque para los que no han leído la novela o no habían visto nada del tráiler, nada de nada, esa escena es muy fuerte. Ven un payaso que le come el brazo a un niño, es como, ¿qué está pasando aquí? Bastante fuerte. Es bastante fuerte. Y también ahí es la primera vez que se ve el tono de voz y la interpretación y los cambios de humor de Pennywise. Porque primero le habla calmado, trata de ser su amigo, luego como que de la nada se están riendo y se pone serio. Como esta construcción de personaje se ve en esa escena que es tan pequeña, porque si uno analiza entre la 1 y la 2, Pennywise aparece muy poco. Para hacer una película donde él es el protagonista, es muy poco lo que él aparece en pantalla. Eso sí lo habían pensado de esa forma. Pero cada vez que aparece, él entrega todo de sí en su personaje. Y ahí se ve también lo que decía la Lía, es lo de la baba. La babita, sí. Exacto, la babita. Piensa que también en la novela original de Stephen King, el libro tiene dos partes. La primera donde cuenta la historia de los perdedores cuando eran niños y después cuando grandes. Igual son pocas las apariciones del payaso en la novela, pero cuando aparece tiene por lo menos alrededor de unas 5 páginas. Oye, se me olvidó traer el libro, yo lo tengo la novela, lo he traído para que lo hubiésemos compartido. Lo más lindo de ver de estas dos diferencias, creo, para rescatar esa parte que a ustedes más les gusta, es que a diferencia del libro, con respecto a George, que es el que le rompe el brazo, para decirlo más crudamente, que en el libro y en la miniserie queda evidenciado que George muere, desangrado, pero muere, porque hasta se le hace el velorio y todo, ¿no es cierto? Pero en este remake del 2017, queda como que él está bien, como que murió, pero también como que medio desapareció, porque como que tomó esa decisión muy, muy buena, porque para mí construyó muy bien Andy dentro de esa decisión. Y te queda la intriga dentro de la película, que si el niño va a volver a aparecer, quizás sin el brazo, pero vivo. Sí. Exacto, eso también juega mucho el aspecto psicológico del personaje que es Bill, que es el hermano de George, con la culpa de haber dicho no, que no quería jugar con él porque se sentía enfermo. Ahí hay un juego psicológico donde él también siente la necesidad de ir a buscarlo. Claro. Sí. Y ahora mi hijo me dice, cuando me dice, papá, juguemos, y yo digo, no. Después se va y dice, si le come un brazo al payaso. No, broma. Oye,
Oye, pero muy buena película, recomendada. ¿Se la recomiendan ustedes, chicos, a la gente o no? Sí, Sí, totalmente. Recomendable, ¿cierto? 100%. Sí, y esta comparación, si pueden ir haciéndola, que está muy enriquecedora Sí. dentro de las decisiones que tomó Andy para este remake, que potenció muchísimo más la película, Sí. eso está muy bueno de comparar. Así que si pueden ver la primera, la antigua, y la película del 2017, háganlo para que vean porque son dos películas muy buenas, muy Sí, buenas. sí. Oye, un dato Ninguna mejor extra. que otra. It, la capítulo 1, la del 2017, está en la plataforma de Netflix. La agregaron hace muy poco. Sí, yo abrí Netflix y fue la primera que me apareció en recomendación. Es muy bueno. Bueno, chicos, vamos cerrando las apreciaciones. Nos gustó la película, a todos nos gusta la película It, está en el inconsciente colectivo de todos tenemos el recuerdo. Ojalá que la gente también la vea, la gente que no la ha visto, se la recomendamos 100% la película de It. Bueno, las personas que no la han visto y vieron este programa completo nos van a odiar, pues. Sí, porque ya les No, contamos. igual manejamos bien. Hay spoilers, pero no de los importantes, Exacto. porque hay mucho Claro. que rescatar todavía, entonces eso está Sí. bueno Luego para les que tengo que quede. decir que al final. No, pero. O lo otro, cuando vean la película con familia, van a decir, oye, ¿tú sabías que esta película se rodó en Ontario, Canadá? Sí. Claro, No. exactamente. No, pero, y también si tienen hermanitos chicos que se portan mal o primos, invítelos a ver la película. Sí, está Sí. muy bueno conocer la producción de alguien que es americano, de latinoamericano, por decirlo. Exacto. Entonces Oye, eso, Claro. muy bueno. eso que dice Leandro es importante. La película, en cuanto a la novela y la miniserie, fue como evolucionando. La película sí pudieron poner cosas y guiños a la obra, tanto por presupuesto o porque el director tenía una visión diferente. Ujú. Sí pudieron colocarlas, pero limitándose para que la clasificación de edades no fuera subiendo. Claro. Mira, por ejemplo, en la película 2017, los personajes, los niños fueron casi calcados con los personajes de la novela original. Exacto. Sí, Sí, exacto. se mantuvieron los nombres, de hecho. Ujú. Exactamente. Y la tartamudez de uno de los niños. Así que no, espectacular. Oye, bueno, cerramos este episodio de Sinestesia. Felices por haber comentado esta espectacular película. Y nos vemos en el próximo episodio de Sinestesia, un programa especialmente para la gente amante del cine como nosotros. Recuerden seguirnos en nuestra página de Instagram como Sinestesia, buscar también nuestras plataformas digitales de Política TV. Recuerden que somos un canal independiente y pluralista. Oye, bueno, me despido de todos ustedes. Hasta la semana que Lo pasen viene. súper bien y nos vemos en el próximo episodio de Sinestesia. A Dígame. cuidarse. La próxima semana tenemos un gran invitado, una entrevista con el gran Mateo Iribarren, y vamos a tener hay una conversación de cine chileno. Así que Si la gente no lo conoce, Especial por cine su nacional. nombre, si la gente no lo conoce por su nombre, recuerden la película, ¿cuál dijo? El Gringuito. El Gringuito, película icónica Y de Chile, nos que dejó- tienen que verla. Exacto. La pregunta icónica que dejó esa película también. Claro, ¿Qué te gusta? ¿la decimos o la decimos? ¿O la decimos en el No, próximo capítulo? dejémosla La también. próxima. Vale. Bueno, Gracias a me despido de todos. Chau, chicos. ustedes. Nos vemos. Nos vemos. Adiós, Que Dios. estén bien. Que estén muy bien. Adiós. Chao, Nos chao. vemos. Chao. Este espacio es presentado por Clínica San Patricio, diagnóstico ambulatorio para el bienestar de nuestros pacientes. Escríbenos a contacto@clinicasanpatricio.cl. Talcabox, alimentación saludable. Encuéntranos en la calle 3 Oriente, entre 1 Norte y 1 Sur, en la ciudad de Talca. Estás viendo Política TV.